Qué gusto volver a encontrarnos aquí en temas bíblicos para compartir la palabra de Dios tal como Él la dejó escrita. Agradezco mucho al Señor el privilegio de servirle y a usted el gustazo de que me hace favor de su amable sintonía. Hoy quisiera tocar un tema muy especial. Es un tema que vengo tratando desde hace unos 20 años. Y es que en la iglesia evangélica, últimamente, unos 20, 25 años, han aparecido tres personajes. Ese va a ser mi tema hoy. Son los profetas, los apóstoles y las pastoras. Profetas, apóstoles y pastoras. Ese es mi tema para usted ahora en temas bíblicos. Los pastores, los profetas y las pastoras, más bien dicho, las pastoras, los profetas y los apóstoles no existían en la iglesia evangélica cuando me convertí en el 79, hace 43 años ya. Sí se oía en la iglesia donde yo me congregaba que cierta iglesia tenía un profeta, un norteamericano. Se oía que cierta iglesia tenía un apóstol, y el profeta gringo, la profeta gringa, los apóstoles modernos. Esto era algo que no cabía en nuestra mente y lo tomábamos a risa. ¿Quién iba a decir que en menos de 20 años, 30 años, ya estarían aquí y nos inundarían, pululan por todos lados? Prácticamente no hay iglesia que no tenga apóstoles o profetas o pastoras. Pero mire, vamos a ver, una cosa es que así esté sucediendo y otra es que si así deba suceder. Ahora usted va a tener información bíblica para que tome usted su decisión, pero la decisión correcta es dejar que Dios le hable y honrarlo creyéndole a Él. Vamos a ver un poquito de los profetas. Vamos a definir qué era un profeta. El profeta era un hombre de Dios que hablaba al pueblo el mensaje divino. Normalmente era para el futuro y consistía en castigos si desobedecían o recompensas si obedecían. Esa era la función del profeta. El profeta vino a actuar distinto que el sacerdote, porque el profeta era, déjeme decir así, el representante de Dios ante el pueblo. En cambio, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, era el mediador en esa época. Y debemos entender, profeta, esto debe quedar claro, profeta en sentido amplio y profeta en sentido estricto. Porque en sentido amplio, la palabra para profeta es kerigma en griego, que significa el proclamador de un mensaje. En sentido amplio, todos los cristianos, todas las cristianas somos profetas. Pero en sentido estricto, y aquí lo invito a que sea muy cuidadoso, en sentido estricto, solo los profetas varones que aparecen en el Antiguo Testamento y a principios del Nuevo, en la transición de la ley a la gracia. Ahora, no crea usted que cualquiera que se le ocurría ser profeta, yo quiero ser profeta y me lanzo así, podría hacerlo. No, tenía que llenar requisitos. Y esos requisitos son 4. Y aparecen en Deuteronomio 18, se los comparto, y escúcheme con su corazón. Así está escrito, 18:18. Profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, le está hablando a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, no lo que quiera, no lo que se le ocurra, lo que yo le mande. Está hablando por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el ministerio profético, aquí está dando los requisitos. Dice el 19, y así está escrito. Pero será que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mire qué delicado. Pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar. Alguien que se ostenta como profeta de Dios, pero Dios nunca lo mandó a hablar así. O que hable en nombre de otros dioses, escúcheme qué severo era la ley. Ese profeta morirá
Si les habla de otros dioses ajenos, morirá. Y si te preguntaras en tu corazón, ¿y cómo me voy a dar cuenta de la palabra que Jehová no ha hablado? Esa es una pregunta correcta. Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta si este hombre me trae mensaje tuyo o no? La respuesta: cuando el profeta hable en nombre de Jehová y no sucediera esa cosa ni viniera así, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló ese profeta, no tengas temor de él. ¿Qué le parece? Dios establece aquí 3 requisitos indispensables en ese pasaje. Después vamos a ver el cuarto. Primero, profeta les levantaré de en medio de ti. Es decir, les voy a levantar un profeta judío, hebreo, no de los egipcios, no de los romanos, no de los mesopotámicos y todos los caldeos que habían allí. No, de en medio de ti. Así que primer requisito, el profeta auténtico tenía que ser hebreo. Segundo requisito, el Señor dice, Él les hablará, no dice ella, Él les hablará. Versículo 20, pero si el profeta presume hablar en mi nombre, no dice la profetiza, el profeta. Segundo requisito, debía ser varón. Hebreo, varón. Tercer requisito de un profeta auténtico, que lo que él profetizara se cumpliera al 100%. No 90%, no 99%, sino al 100%. Si no fuera así, es señal de que ese no es profeta mío, no lo envié yo, no tengas temor de sus profecías. Y en el capítulo 13, también de Deuteronomio, aparece el cuarto requisito. Así está escrito: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te diera señal o prodigio, y sucediera la señal o el prodigio que él te dijo, pero te dijera, vamos en pos de dioses ajenos que tú no conociste, vamos a servirles. Versículo 5, y ese profeta o soñador de sueños debe ser muerto, porque trató de rebelarte contra Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué le parece? 4 requisitos indispensables: judío, varón, acertado al 100%, y que si sucediera lo que profetizaba, pero los trataba de desviar en pos de otros dioses, era falso. El profeta verdadero jamás desviaría al pueblo de nuestro Dios verdadero. Ahí están. Solo piense usted, tanto profeta que hay ahora, que inclusive le añaden, tengo esta profecía y aquella profecía, Dios me reveló. En Apocalipsis 22, 18, 19, el Señor dice que nadie debe añadirle a su palabra ya revelada por escrito, ni suprimirle, porque entonces Dios les va a añadir las plagas que están descritas en este libro, o le va a suprimir sus recompensas. Mire usted, qué delicado. Pues estos se lanzan diciendo nuevas profecías, que muchas de ellas no se cumplen. Si viviéramos bajo la ley, deberían ser muertos a pedradas, lapidados. Esto es algo muy grave que usted debe guardar en su corazón. Ya con eso, yo espero que usted deseche a ese profeta que anda ahí por su templo. Segundo, los apóstoles. Abundan y sobreabundan los apóstoles. A mí me da pena ajena que hay apóstoles que se ostentan como apóstoles, pero de un templo, de una iglesia, de una congregación, en la siguiente colonia, 6 cuadras más, ya no lo reconocen. Ellos tienen su propio apóstol y el apóstol de ellos aquí no lo reconoce. Qué pena, porque los apóstoles del Señor eran universales. En toda la tierra donde ellos se paraban, eran reconocidos como verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a definir qué es un apóstol, porque apóstol, la palabra quiere decir alguien que es enviado, que tiene una comisión. Ese es un apóstol. Entonces, en este caso son apóstoles divinamente enviados. Pero esto también me lleva a diferenciar entre apóstoles en sentido amplio y apóstoles en sentido estricto. Esto no lo pierda usted de vista. En sentido amplio, todos los cristianos, hombres y mujeres,
estamos llamados a ser apóstoles porque el Señor nos ha enviado. En Marcos 16, 15, 16, Él dijo así: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces vea usted, en sentido amplio, usted es un apóstol, pero claro, no nos ostentamos como apóstoles, porque ahora estos apóstoles, cuando se ostentan como apóstoles, se suben en un pedestal y ven allá abajo a las ovejitas, inclusive a los pastores, allá abajo. Ellos son grandes. Pero ¿sabe qué? El apóstol verdadero debe reunir también 4 requisitos para que sea auténtico. Escúcheme con su corazón y ponga a ese apóstol que tiene usted ahí conocido, quizá en su iglesia, palomita o tacha. Mire, en Hechos capítulo 1, Judas se suicida y van a elegir un sucesor de Judas. Ellos eligen a Matías erróneamente porque en Gálatas capítulo 1 y versículo 15, ya el Señor desde el vientre de su madre, fíjese, antes de que naciera Saulo de Tarso, ya el Señor lo había escogido como el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero veo los requisitos. El apóstol Pedro 1:21 dice así, y así es escrito: conviene pues que de estos hombres, fíjense que habían como 120 personas en el aposento alto. Ahí estaba María, otras mujeres, sí, pero dice de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús y entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 4 requisitos. Todos ellos eran judíos. Los que estaban ahí el día de Pentecostés fueron judíos. Los que se convierten allí, 3,000 casi, fueron judíos. No había ni un gentil en ese momento en la iglesia. Así que el primer requisito es igual que con los profetas. Debe ser hebreo. Segundo, debe ser varón. Todos estos hombres, uno sea hecho testigo. No dice una sea hecho testigo. Y yo he oído, lamento esto, y yo lo digo muy en serio. No lo comparto ni lo respeto, por supuesto, pero lo digo muy en serio y hasta con dolor. Hay apóstolas, hasta grotesco se oye eso. Primer requisito, que sea judío. Segundo, que sea varón, igual que con los profetas. Tercero, y esto es imposible de cumplir por ese apóstol que usted conoce y por todos los apóstoles que nos han estado engañando, si usted no se funda en la Biblia, debe haber andado con ellos, los que estaban ahí en el aposento alto, desde el día de su bautismo con Juan en el Jordán. ¿Qué le parece? ¿Quién de estos apóstoles fraudulentos anduvo con Jesús? Ya tendría 2022 años, ni Matusalem, 969 años. Y además, que haya visto a Jesús resucitado, que sea testigo de su resurrección. ¿Quién vio a Jesús resucitado? Yo sé que hay muchos que dicen que ven a Jesús, platican con Él, comen con Él, caminan, hasta le llevan la contraria y le discuten. ¿Por qué esto, Señor? Oh, qué bueno que son falsos, si no ahí mismo se morirían. Pero mire, el Señor nos está hablando muy claramente, en sentido estricto. Quédese con los 11, se suicida Judas, nombran a Matías, el Señor lo desecha y pone Pablo. Esos 12. En Apocalipsis 22, el apóstol Juan, ese sí un apóstol auténtico, dice que vio la ciudad, la Nueva Jerusalén, y que tenía un muro enorme con 12 fundamentos. Y dice el capítulo 22 de Apocalipsis, 21 de Apocalipsis, versículo 14, así está escrito: el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por supuesto, Judas no está ahí. Por supuesto, Matías tampoco, sino que está Pablo. Pero no tiene 4,000 o 5,000 fundamentos. ¿Cuántos apóstoles falsos hay ahora? Yo creo que con esto ya usted debe desechar tanto a profetas como apóstoles actuales. Dice nuestro hermano Pedro en la segunda de Pedro 2, 1 al 3,
que estos iban a ser falsos apóstoles, predicadores, que lo único que les iba a mover sería la avaricia, y por mercadería harían eso, mercancía de los discípulos, de las ovejas, y que por culpa de ellos la palabra del Señor sería vituperada. Sí, hermano, esto es doloroso. Así nos tratan, ladrones, explotadores, por culpa de falsos obreros fraudulentos. Finalmente, es que el tiempo me limita mucho, hermanos, y lamento, pero no siento el tiempo cuando predico, pero hablo de las pastoras, y rapidito. Mire, cuando me convertí, en el 79 del milenio pasado, no habían profetas, no habían apóstoles, y no habían pastoras. Aunque tuve y tengo amistad, muy buena amistad con varias pastoras, no reconozco su pastorado. Nunca discutimos eso. Ellas saben mi posición doctrinal, yo sé la posición de ellas. Nunca discutimos. Seguimos siendo amigos, comemos nuestras empanaditas en paz. ¿Para qué pelear? Pero ¿sabe qué? Alguien me dijo, no me río porque es muy serio. Me dijo, claro que hay pastoras. El Señor acepta pastoras. Rebeca y Raquel eran pastoras de ovejas. Esto no es para jugar, esto es muy en serio. Por eso muy en serio, hermanos. No estamos hablando de algo, un pastor o una pastora física, literal, de animalitos. Los pastores verdaderos no son mujeres, no son extranjeros, son judíos. Debieron haber visto a Jesús resucitado y debieron haber caminado con Él esos 3 años de su ministerio, 3 años y medio. Ahora, hay un texto de oro para que usted rechace a las pastoras. Y yo creo que ellas se morirían porque se borrara ese texto. Pero mire, en la primera de Timoteo, capítulo 2, texto de oro, versículos 11 y 12, así está escrito. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, sumisión a su esposo, sumisión al pastor, en silencio. ¿Cómo una mujer va a ser pastora si lo que menos debe hacer un pastor es estar en silencio? Debe enseñar, debe proclamar la palabra de Dios. Pero escúcheme, esto ya es el jaque mate. Dice, porque no permito a la mujer, mire, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Mire, hasta yo entiendo esto. Hasta yo lo entiendo. Oro para que usted también entienda esto y lo acepte. Yo quisiera que alguna hermana reconociera eso y dijera, ¿saben qué? Renuncio al pastorado. Una hermana que a mí mucho me decía, hermano, es que en nuestra congregación no hay ni un varón que asuma el pastorado y por eso estoy de pastora. Pero eso es error sobre error. No podemos corregir un error con otro error. Lo que debe hacer, y se lo dije, es ore, hermana, ponga a su grupo a ayunar para que el Señor levante un varón. Y si no hay ahí, que lo traiga de otro lado, pero un varón que asuma la responsabilidad de ser pastor de su congregación, claro, con una doctrina sana. Sana doctrina es fundamental. En la primera de Corintios 14, 34 al 36, así está escrito, que sus mujeres callen en las congregaciones, está hablando del culto, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, cuchichean, interrumpen, toman la voz, callan a los predicadores. Esto lo he visto, Deben estar sujetas, como también la ley lo dice, y si algo quieren aprender, que le pregunten en casa a sus maridos, porque es cosa deshonesta a la mujer hablar en la congregación. ¿Qué le parece? Esto implica que el esposo debe ser cabeza espiritual de ella. Él debe de saber más doctrina sana que ella, porque si ella le pregunta y él es un neófito, ¿qué le va a enseñar? Tenga mucho cuidado cuando elija usted en una oración muy prolongada a su esposo. En las 1 Corintios 11:3 el Señor establece una jerarquía y pone a Dios cabeza de Jesucristo, Jesucristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. No lo invierta, Dios, Jesucristo, mujer, varón, porque el caos va a venir en todos los sentidos a su hogar. Bueno, yo aquí terminé, pero le digo algo. En Efesios 4:11, nuestro hermano Pablo dice que Dios estableció para la edificación de su iglesia
5 ministerios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros o doctores. Estos 3 primeros ministerios, profetas, evangelistas y apóstoles, ya cesaron. Evangelistas solo hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en sentido estricto. En sentido amplio, todos somos evangelistas porque predicamos el evangelio. Sí, pero bueno, quedan 2, porque ya se cerró el canon bíblico: los pastores y los maestros. Los pastores y los maestros o doctores. Esos son los que valen todavía. Usted debe ser muy cuidadoso en eso y desechar estos fenómenos recientes de los profetas, apóstoles y pastoras, porque están fuera de la palabra de Dios. Nada más pregúntense, ¿no tienen mucho estos? No tienen mucho en su aparición. Tienen unos, qué sé yo, a lo sumo, así 30, 35 años. Pregúntese, ¿y cómo pudo la iglesia evangélica, cómo pudimos vivir 2000 años casi sin pastoras, sin profetas y sin apóstoles? Piense usted eso es absurdo. La iglesia cristiana no los necesitó ya, excepto los que están en la Biblia. Pero lo que sí necesita, y usted debe orar mucho por su pastor y por los maestros, por ejemplo, los de la escuela dominical, aunque casi siempre los pastores hacen ese oficio de maestros. Me despido con esas palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Eso es algo muy delicado, muy urgente. Es inclusive, yo siento que resuma tristeza, desesperación. En Jeremías 6:16, así está escrito: así dijo Jehová, párense en los caminos, deténganse, miren, observen, lean su Biblia y pregunten por las sendas antiguas, ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia antes? Y dice, pregunten cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Mi propósito aquí con mis hermanas que me hacen favor de grabarme y mi esposa aquí y yo, es que usted conozca la verdad, porque la verdad es Jesucristo, y Jesucristo dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, en este caso, libres del error doctrinal. No camine por sendas fangosas de pantanos y arenas movedizas, camine por la vía, la calzada recta, firme, que es el mismo Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino. Camine por él y tendrá usted paz y le vendrá bien, como es mi deseo. Ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre pido a Él, agradeciéndole a usted su atención, pido a Él que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.